Vive FM, Cristo vive. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Iniciamos con la meditación bíblica. Hoy un tema muy importante: crecimiento espiritual. El apóstol Pedro, en su carta, en el capítulo número 2, en la segunda carta, capítulo 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. El propósito de Dios no es solamente que las personas crean en Él. Sin embargo, es importante. Pero una vez que creen en la persona de nuestro amado Cristo Jesús, también el Señor quiere que ellas crezcan espiritualmente. En la vida cristiana hay diferentes etapas: crecimiento espiritual, el nacimiento, que nos lleva a un crecimiento espiritual, y la madurez espiritual. Este es un proceso en el cual todo cristiano se ve involucrado, pero hay quienes abortan este proceso. Muchos creyentes nacen espiritualmente, pero no todos crecen espiritualmente. Dios desea que cada creyente avance hacia la madurez en Cristo. El nuevo nacimiento ahí inicia el crecimiento espiritual. Dios da la vida, Dios da la revelación, Dios obra en la vida de la persona. El Evangelio San Juan 3:3 dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. La vida espiritual comienza en una transformación en el interior, pero cada persona que recibe a Cristo nace como una nueva vida espiritual. Así que comienza una nueva relación con el Señor e inicia un proceso de crecimiento. A estos bebés espirituales hay que cuidarlos, y dice Pablo que les demos leche espiritual, que le demos lo más exquisito para que ellos se arraiguen y ellos puedan tener una relación muy profunda con su Creador. El nuevo nacimiento es el comienzo, no es el final. Mucha gente en las campañas evangelísticas, en las redes sociales, en los programas de evangelismo televisivo, reciben al Señor Jesucristo en su corazón, pero hasta ahí llegan. Y cuando tú platicas con ellas, ellas aseguran: yo tengo a Cristo en mi vida. La Iglesia Popular en América Latina hace lo mismo y dicen: nosotros también tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no hay un crecimiento espiritual, no hay un arraigo, no hay un conocimiento, ni tampoco una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios alimenta el crecimiento, y una vez que ha nacido, pues necesita nutrirse de esa preciosa palabra. Por eso el mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como un niño necesita alimentos para crecer, el creyente
necesita la palabra de Dios. Esta palabra viva y eficaz, que es el maná que bajó del cielo, esa palabra que llena más que el alimento natural, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, fortalece la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Él ilumina el entendimiento, su palabra alumbra nuestro interior. Y además hemos dicho que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y por lo tanto Él va a guiar mis pasos como un cristiano recién nacido. Un cristiano que no se alimenta de la palabra no puede crecer espiritualmente. Quedándote en las redes, quedándote en casa y negándote a ser instruido, no te va a permitir crecer espiritualmente. Otro importante elemento para crecer en la fe es precisamente la oración, que fortalece nuestra relación con Dios. Y por eso el profeta Jeremías anunciaba al pueblo de Israel: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es el diálogo del alma. La oración es esa comunión e incluso comunicación con la divinidad. A través de la oración recibimos también dirección divina. Encontramos la fortaleza que el mundo no nos puede brindar. Es una fortaleza no psicológica, no almática, sino una fortaleza completamente espiritual, que viene del cielo, que viene del Espíritu y que viene del reino de Dios. Así que a través de la oración, la persona experimenta la presencia de Dios, y por eso nos agachamos, doblamos nuestras rodillas, unimos nuestras manos o las juntamos, e incluso nos movemos. Y por supuesto, porque queremos sentir la oración, en la oración queremos sentir la presencia de Dios. Los judíos que van al frente del muro de los lamentos, ellos se mecen hacia adelante y hacia atrás, porque le están diciendo a Dios: siente mi oración, mírame, contémplame, como decirle: aquí estoy, hazme caso. El Dios que todo lo ve, el Dios que es de cerca y no de lejos, el Dios que está vivo, el Dios que es espíritu y que es vida. A Él debemos de ir a través de la preciosa oración. Hablamos de un nuevo nacimiento que comienza en este deseo de conocer a Dios, en este deseo de que tú y yo podamos conocer el reino de Dios y a Él. Por otro lado, esta palabra que alimenta nuestro crecimiento espiritual, y también nos da una estrategia hermosa: la oración que fortalece nuestra relación. Así que pasando al Espíritu que produce transformación, y hay que conocer al Espíritu de Dios, que va a producir en nosotros algo diferente. Cuando Moisés bajó del Sinaí, el pueblo se quedó atónito al ver la transformación física, pero también de su espíritu, como dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando tú y yo estemos en ese espíritu y le demos a trabajar nuestro propio espíritu, el Espíritu de Dios estará transformando nuestro espíritu. Así que es importante que el crecimiento espiritual, en él se manifieste el carácter, el cambio de carácter, el cambio de personalidad. Cambias tu manera de hablar, cambias tu manera de mirar, cambias porque cambias. Tal vez las terapias
los grupos de AA, neuróticos anónimos y otros grupos que son buenos, no te pueden transformar como Dios lo hace, como Dios lo puede hacer a través de la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. No se trata solo de un conocimiento, se trata de que Cristo se forme en nosotros y que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Esta transformación testimonial, la gente se va a dar cuenta, eres distinto, ya no eres el mismo. La gente te va a preguntar, ¿qué te sucedió? Te veo increíble, te veo más joven, te veo más guapa, te veo con mucha paz, te percibo como una persona completamente ajena a la que yo conocí. Y es porque es la indudable, el inigualable y único Espíritu Santo de Dios reposando sobre tu vida, para que cuando vengan las pruebas, ¿verdad?, en tu vida haya fortaleza. Las pruebas también producen crecimiento. En Santiago capítulo 1, versículo 3 al 5, dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y Dios usa las dificultades para fortalecer la fe, fortalecer el carácter, desarrollar madurez, y muchas veces el crecimiento espiritual ocurre en medio de las pruebas. Qué fascinante es entender este proceso de transformación, de crecimiento, de sanidad y de liberación en la mente, en el corazón, de los recuerdos, de las herencias y de las manías que teníamos nosotros sin Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando de que sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y me gustaría leerlo completo, el versículo de Santiago, capítulo 1, es esta carta, una carta muy importante, porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Así que yo te invito a que podamos crecer. Necesitamos crecer, necesitas crecer, y los que hemos crecido continuar creciendo, para que la obra que el Señor comenzó en nosotros la perfeccione y podamos llegar a la altura del varón perfecto. Tenemos otro elemento muy importante, y es permanecer en Cristo, que va a producir fruto. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, el que permaneciere en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El secreto del crecimiento espiritual es la permanencia en Cristo. No es un asunto de emoción, que por cierto es emocionante estar en la presencia de Dios. No es un asunto de intelectualismo, de solamente conocer la palabra y memorizarla. No, se trata de una dinámica viva. Se trata de una relación auténtica y genuina con Dios. Se trata de una fusión con la presencia de Dios. Se trata de una verdadera entrega total con el glorioso Señor que es Cristo Jesús. Pero muchos no quieren permanecer. No les gustan las reglas, no les gusta la disciplina, y tampoco están dispuestos a pagar un precio con tal de ganar la eternidad. Mucha gente está acostumbrada a nanosegundos de respuesta. Mucha gente está acostumbrada a la velocidad de un enter, y creen que Dios puede responder de esa manera. Y yo digo sí y amén, y aún mucho mejor, porque desde antes que pidamos, Él ya sabe nuestra necesidad, lo dice su palabra. Así que el secreto del crecimiento espiritual es que permanezcas en Él. Implica comunión con Dios, obediencia a su palabra, dependencia de Dios, y esto te hace que te rindas por completo, que te humilles, que aceptes la voluntad de Dios,
que dejes de pelear en tus fuerzas y que comiences a cederle la autoridad, la potestad al Dios que ama tu alma. ¿Cuáles son las señales de un creyente que está creciendo? Esta persona, este creyente, hombre o mujer, joven, adolescente, anciano, incluso niño, es un creyente que crece espiritualmente porque muestra su amor por Dios. Un deseo, un hambre por la palabra de Dios, porque le está cayendo muy bien el programa, ¿verdad? De esa biblioterapia, porque está absorbiendo la savia, porque su palabra es espíritu y es vida. Empieza a tener una vida de oración y muchas veces la gente le dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué no te vemos en la tarde? ¿Por qué te vemos en la noche? ¿Por qué ahora vemos la luz de tu recámara desde temprano encendida? Porque lleva una vida de oración. Esta persona es una persona humilde, que sabe que vale delante de Dios y que no necesita vociferar quién es y cuánto vale o cuánto tiene, porque sabe que el Señor Jesucristo pagó un precio en su vida y que su vida es de gran estima para Dios. Es una persona que desea servir. Es una persona que abre su corazón, pregunta, está en la mayor disposición, tiene la iniciativa para hacer las cosas, tiene una actitud de servicio porque sabe que Dios lo ha llamado a servir. Y además, qué importante que su carácter ha sido transformado, está siendo transformado, seguirá siendo transformado y habrá gloria a Dios, alabanza, porque cuando un pecador se arrepiente, hay en el cielo fiesta, pero cuando un cristiano se deja transformar y se deja moldear por el alfarero que es nuestro Dios, cambiando su carácter, va a haber mucha bendición a todos los que le rodean y juntos van a glorificar a Dios. ¿Cuál es nuestra conclusión de esta meditación bíblica? El crecimiento espiritual es un proceso continuo que no debes de abortar, al cual tú no debes de renunciar, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios desea que cada creyente pase de la fe inicial a la madurez espiritual y luego a una vida fructífera en la persona de Cristo Jesús. Efesios 4:15 nos dice que, siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crece en paciencia, en misericordia, en amor, en justicia, en santidad, en integridad, en conocimiento, en el espíritu, en inteligencia espiritual. Bueno, tenemos que crecer de una forma integral. Así que yo te invito que ahí donde estás, hagas esta oración conmigo. Señor, ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de tu verdad. Fortalece nuestra fe, transforma nuestro carácter y guíanos cada día en tu camino, que nuestra vida produzca fruto para tu gloria y tú seas exaltado e impactes a través de nuestro testimonio la vida de muchos. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Te invito a que te acerques a una iglesia. Comiences a leer la palabra si es la primera ocasión que haces esta oración. Y a las personas que ya tienen tiempo en el camino de Dios y que su crecimiento se ha ido estorbando, yo te invito a que te integres a la comunidad Urim y Tumim para ser formado, para servir en el reino de Dios, para servir con excelencia y que tengas conocimiento, fundamento bíblico en tu vida y en tu relación con el Señor. En tiempo de luces y perfecciones,
Una entrevista que nos inspira. Para mí es un privilegio poder contar con una amiga, con una consierva y maestra que se ha integrado a nuestra Facultad de Teología a través de este seminario de las 7 fiestas judías. Con nosotros, la pastora Dileni Will. Para nosotros, Dili. Pastora, adelante. Puedes saludar a la audiencia. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Acá estamos prácticamente a las 2 de la mañana, así que por eso digo buenas noches. Que el Señor os bendiga. Es para mí un privilegio poder, a través de este medio, poder saludaros y poder también hablar del Señor, de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, del amor, de la misericordia y la fidelidad que Él tiene para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastora amiga. Platícanos, ¿cómo es que el Señor se revela a tu vida? ¿Cómo es que Jesucristo, nuestro amado Yeshua HaMashiach, llega a tu corazón? Bueno, yo vengo de una familia 100% católica. Y a mis 15 años fallece mi madre. Cumplido yo los 15 años. Y al mes del fallecer mi madre, yo me enfermo y me internan de urgencia y me operan de una peritonitis aguda, donde estuve un mes hospitalizada con pocas posibilidades de vida. Y el Señor, yo tenía un acercamiento muy grande con el Señor. Yo tenía una búsqueda muy grande con el Señor desde pequeña. Y el Señor me sanó después de un mes. Y me fui a casa y me fui a la cama, estaba dormida. Y escuché una voz audible que me dijo, me nombró por mi nombre y que leyera la palabra del Señor, Mateo, donde dice que me hiciera pescadora de hombres. Y yo le dije, Señor, es que no sé leer la Biblia y no sé cómo se lee una Biblia. Y Él me mostró el capítulo y el versículo. Y yo me levanté a buscar la Biblia, que había una sola Biblia en casa, que se la habían regalado a mi hermano y mi hermano la había dejado en casa. Leí la palabra del Señor, el 4:19, y decía eso, hazte pescador de hombres. Al siguiente día, medité todo el día siguiente y me dormí. Medité todo el día siguiente y le dije, Señor, perdóname, pero no entiendo nada. Vuélveme a hablar si esto viene de ti. Y el Señor me volvió a hablar. Elías, te pescadora de hombres. Y no contenta con eso, yo le vuelvo a decir, Señor, perdóname. No quiero ofenderte, pero es que si eres tú, vuélveme a hablar. Y nuevamente el Señor me despierta y me dice lo mismo. Me nombra por mi nombre y me dice, hazte pescadora de hombres. Y ahí entendí más o menos lo que el Señor me estaba diciendo. Al mes me vuelvo a enfermar. Me vuelven a operar. Me vuelven a internar, me operan. Y ahí es cuando ya el Señor se revela a mi vida. Porque yo me llevé la Biblia. Pedí la Biblia que me la llevaran. Me llevaron la Biblia. Y a partir de ese momento, cuando yo ya empecé a caminar en el hospital, eran unos pasillos grandes y yo iba sala por sala, escudriñándole la palabra a las enfermitas, hablándole al Señor a las enfermas, orando por ellas
Y fue algo impresionante porque eso solo me lo dio el Señor, porque yo no sabía escudriñar la palabra y buscar textos bíblicos que hablaran de enfermedad para aumentar la fe a la gente. Y cuando me veían en la puerta, y todos se acomodaban ya para recibir la palabra. Y fue donde yo le dije: Señor, si tú quieres que yo te siga, yo te voy a seguir. Y el Señor trazó caminos para seguirlo. Qué manera de atraerle, de enamorarle y de conviccionar su corazón. Me recordó a esta frase: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Y 3 veces le dijo lo mismo: ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Pastora Dili, a veces pensamos que tenemos que ir a un instituto bíblico, a una universidad teológica, a hacer un posgrado para servir a Dios. Es bueno también. Que también es bueno, pero esta inmediatez se llama obediencia. Y al mismo tiempo, esa gracia que suple. Porque seguramente el mismo Espíritu le guiaba a hacer todo lo que tenía que hacer. Pastora Dili, ¿cómo es su encuentro con la cultura judía, con el pueblo de Israel, y cómo es que Dios la lleva a trabajar para evangelizar al mundo judío? Bueno, yo ya me convierto al Señor, empiezo a seguir al Señor y a servir al Señor, no tanto a seguirle, sino que del momento cero a servirle, barriendo las calles, haciendo cualquier cosa para la iglesia. Y me discipularon, tuve pastores que el Señor puso en mi camino, que me formaron, y bendito sea el Señor que a través de un hermano que vino a la universidad en mi país, conocí a mi esposo y me vine yo a España, y por ende nos conocimos en Bolivia, nos comprometimos en España, nos casamos en Chipre, Islas Griegas, y por lo civil y por la iglesia nos casamos en Israel, donde él estaba pastoreando. Y ahí empieza mi vida junto a él en el ministerio, porque él tiene un ministerio al pueblo judío, porque por sus venas también corría sangre judía, y empezamos el ministerio en conjunto. Él primero nos casamos, yo era la esposa del pastor, pero la gracia es la gracia, y el Señor en su tiempo me levantó y se me reconoció, y una de las primeras mujeres pastoras en Israel. ¡Wow! ¡Qué precioso llamado! Desde un principio el Señor fue etiquetando este ministerio, un ministerio internacional. Nace en Chile, se casan, se conocen en Bolivia, se casan en Chipre y van a Israel. Usted está en España. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Pastora, ¿cómo fue su experiencia allá en Israel? Maravillosa, única porque para servir en Israel hay que tener llamado. Hay que tener un llamado y prepararse para servir en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque a ellos no se les puede evangelizar como al pueblo latino. Ellos tienen otra cultura, por ende tenemos que nosotros aprender cómo llegar a ellos, extendiendo puentes, no muros, puentes. Entonces, porque no podemos hablar con ellos, me voy a... ¿Se me escucha? Sí, seguimos en la entrevista. Maravilloso. Claro. No se le puede decir me voy a la iglesia, no, yo tengo que decir voy al templo.
palabras que ellos puedan identificarse y puedan entender cómo nosotros nos movemos muy similar a ellos. Y teniendo el respeto que ellos se merecen, y son ellos mismos que después te empiezan a preguntar, y son ellos mismos que se acercan al Señor. Por ejemplo, con el ministerio de que mi esposo tenía, que era el ministerio de Jami, él hablaba de todas estas fiestas que hemos estado pasando en lo que estamos haciendo ahora, las 7 judías, en tu ¿me escucha, pastor? Instituto Bíblico. Sí, tu instituto bíblico. Las mismas fiestas, y los hermanos invitaban gente a la iglesia y invitaban a sus jefes, y ellos a través de estas fiestas podían ver al Mesías a través de la Pascua judía, y como estamos viendo nosotros en toda la fiesta se ve Cristo, porque nosotros lo que nunca hemos hecho es judaizar. Nosotros decimos cómo es la palabra del Señor, cómo era la fiesta judía, hacemos una demostración, pero nada más, no judaizamos. Y eso es lo bueno y lo importante de no perder la visión a qué nos ha mandado el Señor. El Señor quiere que evangelicemos hasta lo último de la tierra, no que judaicemos. Amamos al pueblo judío, por supuestísimo. Si el judío más grande está en nuestros corazones, ¿cómo no lo vamos a amar? Pastora Dili, para la gente que nos escucha, tal vez nunca ha escuchado el término judaizar. Uh-huh. ¿Qué se puede entender por judaizar en este tiempo? Querer dejar a Cristo, renunciar a Cristo para yo seguir las leyes judaicas. Todos los mandamientos que manda la Torá, seguirlo, y ya me olvido de Cristo, ya me hago judía, ya me convierto. O sea, son un extremo bastante grandes. Eso es judaizar. En esta época, muchas personas creen que por estudiar raíces hebreas Uh-huh. se pueden judaizar o hacer mesiánicos. ¿Cuál es su punto de vista? De poderse se puede, pero tienes que renunciar a Cristo. De poderse se puede, pero antes de poderse, primero tienes que renunciar a Cristo y seguir todas las leyes judaicas. De eso es. O sea, no es tan sencillo. Yo no me hago judía y soy judía porque me convertí al judaísmo sin renunciar a Cristo. No, o eres o eres. ¿Qué diferencia o es blanco, hay? O es negro. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre judío, judaizante y mesiánico? El mesiánico se sujeta a todo lo que nos sujetamos nosotros. Tienen a Jesús como su Mesías y hacen todo lo que nosotros hacemos. Siguen a Cristo y no renuncian a Cristo, aunque a ellos los puedan desechar por seguir a Cristo. No judaizan ellos son cristocéntricos. Pastora Dili, compártanos una experiencia de poder allá en Jerusalén, ahí en el templo en el que ustedes ministraban. Sí. Bueno, muchas, ¿no? Muchas. Por ejemplo,
si bien es cierto, el pueblo de Israel es un pueblo que es, a ver, mi esposo decía que era como una tuna, como una tuna, espinoso por fuera, pero muy dulce por dentro. Cuando ellos abren su corazón, ellos son muy amplios, muy amigables, muy amorosos, muy dadivosos, muy tiernos, ¿me entiendes? Entonces, pero igual están el extremo también, que no quiere nada con los cristianos, y mal que mal hay persecución, ¿me entiendes? Entonces, uno que nos tiraba piedra a la iglesia y todo ello. Pero el Señor, un día oramos y le dijimos: Señor, esta es tu casa y tú la vas a guardar. Y si tú vas a permitir que Él se convierta, Él va a ser muy bienvenido a este lugar, ¿ya? Muy bienvenido a este lugar. Y el hombre era un hombre hechicero y todo, siendo judío. Era hechicero. Y un día se desapareció. Se fue, no pudo seguir dañando la iglesia. No se quiso convertir al Señor y el Señor lo sacó. Pero nosotros oramos para que Él viniera al encuentro de Cristo. También lo otro que sucedió es que conocimos a un judío que era director de cine y empezó a venir a la iglesia y se convirtió al Señor. Se hizo una película que se llama El Síndrome de Jerusalén, que la hizo él con mi esposo. Wow. Y fue un tiempo de poder evangelizar a todo el equipo de actores que estuvieron, ¿no? Y una de las actrices tuvo un bebé y le puso Jesús. Wow, qué interesante. Sí. Qué interesante. Pastora Dili tiene mucho que compartir de esas experiencias de años allá en Jerusalén. Para cerrar esta entrevista, ¿cuáles son los 3 rasgos que ha de manifestar una persona que tiene un llamado genuino hacia el pueblo judío? Amar al pueblo. Obviamente el Señor, si tú tienes un llamado, el Señor va a poner carga en ti por el pueblo de Israel, como a otros le pone carga por el pueblo musulmán y etcétera, ¿no? Es una carga muy grande por el pueblo. Eso es uno. Y lo otro, que tiene que ser una persona que esté, para poder ir allá y todo, estudiar, conocer al pueblo y tener claro, ser muy cristocéntrico, para que ninguna corriente te lleve. Porque después de ser, qué triste es ser, después de haber sido heraldo, venir a ser juzgados, ¿verdad? Wow. Entonces tenemos que tener claro el amor, el llamado, el tener la convicción de que estamos realmente convertidos y que a Cristo no lo vamos a dejar por nada. Eso es muy importante. Y no renunciar a Cristo por nada del mundo. Pastora Dili, envíe un saludo a todos sus alumnos del Seminario Internacional de las 7 Fiestas Judías y con esto nos despedimos. Shalom Ubrajá. Paz y bendiciones. Un abrazo grande para todos los alumnos y son una bendición a mi vida y los amo mucho y verdaderamente alegra mucho mi corazón. Pastora Dili, mandamos un saludo muy especial, un abrazo, una sonrisa hasta España, hasta Madrid, Gracias. España. Agradezco
su tiempo, agradezco siempre su bondad para bendecir la obra de Dios. Gracias, Shalom. pastor. Shalom, Ubrahot. Ubrahá, pastor Israel. Bendiciones. Paz y Bendiciones. bendiciones. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. Bienvenidos a la meditación bíblica. Hoy hablaremos de el liderazgo con propósito. El medio es el testimonial de Sansón del Antiguo Testamento en el libro de los Jueces. Son prácticamente del capítulo 13 al 16, son 4 capítulos que no vamos a poder leer a causa del tiempo, pero que los vamos a ir desglosando. En el capítulo 13 dice su escritura de una forma muy especial. Si tú puedes abrir tu Biblia, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, sojuzgados, lastimados, vejados por este pueblo perverso que asedió en muchos momentos históricos del Antiguo Testamento al pueblo de Dios. El Señor se le presenta a Manoa y a su esposa, anunciando que tendrán un hijo nazareo, porque a ella se le pide que no tome vino, que no tome sidra. Y entonces, este hijo iba a ser nazareo, apartado para Dios, separado para Él, consagrado para nuestro Dios. Se le ordena que también no se le corte el cabello, y que tampoco él consuma vino. Sansón nace con una respuesta a la oración y destinado, por supuesto, con un propósito: a liberar a Israel de sus enemigos, los filisteos. Cuando hablamos del voto de Nazareto o de Nazareo, es precisamente estos rasgos que en la Torá o en el Antiguo Testamento, a través del Pentateuco, el pueblo de Dios entendía que cuando alguien hacía voto de Nazareo, no podía tomar vino ni sidra ni cortarse el cabello hasta los días que concluyeran su nazareato. Sansón significa luz o hijo del sol, y esto nos puede llamar mucho la atención porque el Señor lo había llamado a resplandecer. Dios lo había llamado a brillar. En el capítulo 14, él se enamora de una mujer completamente filistea, de Timat, la que le preocupa a sus padres. Y cuando él pide que sus padres vayan a pedir a esta mujer, en el camino él mata a un león en sus manos y más tarde encuentra miel en su cadáver. En su boda, él planea un enigma sobre el león y la miel, y él se compromete a devolver vestidos y devolver una gratificación a aquel que resuelva ese enigma. Pero resulta que los filisteos resuelven gracias a la presión de su esposa, y él se molesta porque la presionaron para que les dijera cuál es el enigma, y él se enfurece y mata a 30 hombres filisteos y se aleja. Resulta que Sansón intenta reconciliarse ya en el capítulo 15, intenta reconciliarse con su esposa, pero ella ya fue dada a otro hombre. En venganza, él quema los campos de los filisteos usando colas de zorras como teas. Y los filisteos matan a su esposa y a su suegro, lo que provoca aún mayor violencia. Los filisteos se dan cuenta que Sansón tiene algo superior a ellos, que Sansón tiene talento y tiene un don que no alcanzan a descifrar, pero ven que en él hay una fuerza sobrenatural. Sansón derrota a 1000 hombres con una quijada de un asno, y él clama a Dios por agua
y por recibir esa provisión milagrosa. Sansón, en el capítulo 16, él visita a una prostituta en Gaza y escapa arrancando las puertas de la pared. Se enamora de Dalila, quien lo traiciona al descubrir su fuerza, que la fuerza de Sansón está en su cabello. Tras cortarle el cabello, los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo encarcelan. En un acto final, Sansón ora a Dios y se arrepiente. Recupera su fuerza porque su cabello vuelve a crecer y derriba el templo del filisteo donde lo habían puesto. Y mueren junto con él miles de sus enemigos, los filisteos. Su muerte marca el cumplimiento de su misión de liberar a Israel, pero seguramente no conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay una enseñanza muy importante en la vida de todo líder. Dios puede usar líderes imperfectos y Dios se glorifica. Y muchas veces decimos, ¿por qué si tiene estos hábitos, por qué si hace esto, hace aquello, tiene un comportamiento no apropiado, por qué Dios lo usa? Acuérdense, los dones y el llamamiento es irrevocable. Sansón tenía un precioso propósito delante del Eterno. Él tenía un llamado divino. El ángel le anunció a su padre y a su madre sobre su nacimiento. En esta ocasión, Dios no les da el nombre. Pero la enseñanza es que para el liderazgo es que todo líder debe reconocer que su autoridad proviene de un propósito mayor y no solo de sí mismo, no de su talento, no de su fuerza, no de su capacidad. Así que Dios puede usar líderes imperfectos. Los dones extraordinarios requieren, por supuesto, disciplina y obediencia, que es lo que le faltaba a Sansón. Esta falta de dominio propio porque se enfurecía y vino a arruinar esto tan especial que Dios puso en su vida, se llama el liderazgo. El propósito de Dios era liberar a Israel de la opresión de los filisteos. La redención es posible, incluso en su caída. Sansón al final cumplió su propósito, pero ¿era necesario que él también muriera? ¿Qué hace algún líder según Dios? Es una pregunta importante. ¿Qué hace a alguien un líder según Dios? Necesitamos reconocer que todo líder tiene un propósito divino. Pregúntate, mi llamado, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué me ha llamado Dios? Y también cuestiónate, ¿estoy usando mis dones para servir o los estoy usando para destacar? Porque Sansón estaba destacando, no estaba sirviendo a la voluntad de Dios. Todos somos pulidos en un área que se llama el carácter, pero la Biblia nos enseña a tener esta inteligencia emocional. Entender que el carácter sostiene el liderazgo más que el carisma. Por eso es importante que en este don, en esta capacidad tan figurativa que tiene él, y da un enigma, ¿verdad? Estas emociones tan fuertes de la venganza, de que matan a su esposa y queman a su suegro, de que toma una quijada y mata a varios varones, nos habla de un carácter explosivo, nos habla de un carácter, no es de la fuerza, sino cómo es que utiliza esa fuerza y con qué intención. Así que analicemos qué decisiones personales están afectando nuestro liderazgo que nos lleven precisamente a claudicar, a no brillar y no lograr el propósito de Dios. ¿Qué emociones, qué situaciones tan personales nos impiden y nos limitan a que Dios nos pueda dar
mayor responsabilidad o nos pueda hacer crecer en el liderazgo. Porque el que contiende, el que grita, el que se enoja, el que no es humilde, el que es altanero, el vanaglorioso, el soberbio, no sirve para el ministerio. Tal vez tengas el don, tal vez cantes precioso, tal vez ejecutas de una forma magistral. Probablemente tienes el don de la palabra. A lo mejor eres un gran maestro nato, jamás estudiaste pedagogía, pero es el don de Dios fluyendo a través de tu vida. Pero tienes un mal carácter, tienes una personalidad arrogante y soberbia. Te cuesta trabajo sujetarte a la autoridad y tal vez eres indisciplinado. De esta manera no podemos servir en el ministerio. Así que aprendemos de los líderes caídos que pueden ser también restaurados. Para Dios no hay nada imposible y Él es Dios de toda restauración. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor es un Dios perdonador. Él es un Dios que quiere restaurar tu vida y necesitamos que Dios obre en nosotros de una forma sobrenatural. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que conoce el corazón cuando se quiebra, cuando el corazón se arrepiente y se avergüenza de lo que hace. Si tú tienes esa loca carrera, si tú te has alejado del propósito de Dios, tal vez has abandonado tu llamado, has dejado la iglesia y le has dado la espalda al Señor, es momento que retornes, es momento que regreses a la represión, a la obediencia, a los mandatos de Dios, porque estás tú prevaricando, conoces la verdad, conoces la palabra, tienes dominio y conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero no la estás ejecutando. Sansón fue traicionado por una mujer. Sansón reveló que el secreto de su fuerza estaba en el largo de su cabello. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe para cuidar el don, para cuidar las capacidades que Él nos ha dado para servirle a Él, no para servirnos y tampoco para brillar o hacer demostraciones y querer impactar a la gente con nuestros talentos. Si tú tienes un talento, yo estoy seguro que lo tienes y que también a esos talentos también Dios le ha agregado dones, pero no son para presumir, sino son para con humildad servir a la voluntad de Dios. Pídele a Dios que Él te guíe, pídele a Dios que Él te perdone, pídele al Señor que Él haga en ti algo diferente, distinto. Hemos dicho que Sansón fue llamado. Su fuerza física lo hacía único y además temido por sus enemigos. Pero ¿sabes? Los dones naturales, ¿sí?, son importantes, pero no son suficientes sin carácter y sin disciplina. Por eso necesitamos ser gente equilibrada, gente madura, gente que tenga la sabiduría, pero también la templanza de Dios. Mis estimados radioescuchas, líderes que me están hoy siguiendo, el llamado no garantiza éxito sin obediencia. Importante. El llamado, si yo soy llamado, no precisamente voy a tener éxito, porque la victoria está en obedecer al Señor y sujetarnos a su voluntad. Algo importante es en la vida de Sansón que entendemos y aprendemos tú y yo juntos hoy, es que el poder sin carácter es peligroso. Y Sansón fue peligroso para los filisteos, de tal manera que quisieron aniquilarlo. Tu poder y el poder que tengas en Dios es poder que viene de Él.
Él es el poderoso de Israel y a quien quiere Él le da poder. Y hablamos del poder del Espíritu Santo. Pero si tú no tienes el carácter, si tú no tienes esta capacidad de sujetarte, de humillarte y quebrantar tu corazón delante de Dios para que Él te guíe, para que Él te use y Él te levante, pero sobre todo para que Él se glorifique a través de tu vida. Dios no cancela propósitos, aún en la caída. Dios no cancela su propósito porque para lo que Él te llamó lo vas a hacer, pero incluso tras la caída, como es el caso de Sansón, al final logra el propósito, pero muere. Al final logra el propósito, pero se llevó a muchas víctimas de por medio. Y no estoy hablando de gente inocente. Pensaría yo en la afrenta de sus padres. Pensaría yo en la afrenta porque ya no nos muestra la historia bíblica si hubo genealogía de parte de su padre y de su madre, que Sansón hubiese tenido otros hermanos. Ahí se cortó la genealogía. La vida de Sansón en la Biblia nos muestra cómo un líder puede ser usado por Dios a pesar de sus debilidades, pero también advierte sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y la falta de disciplina personal. Su historia nos enseña que el liderazgo requiere carácter, obediencia, dependencia de Dios y no solo dones extraordinarios. ¿Sabes? Su identidad. Sansón fue uno de los últimos jueces antes de la monarquía. Su propósito lo tenemos bien claro. Dios se los dijo a través del ángel de Jehová: liberar a Israel de la opresión filistea, siendo apartado por Dios desde antes de su nacimiento. Tal vez tus padres te consagraron, tal vez tu madre, tú eres producto de la oración. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 2 hijos que fueron producto de la oración. Mi esposa no podía concebir, pero solamente un milagro. Dios provocó que mi esposa diera a luz 4 hijos, el mayor y el menor. Los de en medio no se lograron. Tal vez tú tienes un don especial, esa fuerza sobrenatural, como el caso de Sansón, tú cantar, enseñar, predicar. Dios sabe cuáles son tus dones. Pero este don, ligado a su voto de nazareato, de no cortar cabello, no beber vino y no tocar cosas impuras, eso lo hacía completamente distinto. Pero él tenía el don y se había apartado del nazareato, no cortándose el cabello, sino haciendo otras cosas completamente impuras, ajenas a Dios, y era relacionarse con los pueblos enemigos de Dios. ¿Cuál es la enseñanza central? Dios puede usar a líderes imperfectos. Los dones extraordinarios requieren disciplina. La falta de dominio propio puede arruinar su liderazgo. Y la redención es posible incluso en la caída. Dios puede levantarte una vez más. 7 veces caerá el justo, pero volverá a levantarse. En estas debilidades personales de Sansón, se dejó llevar por sus pasiones. Dalila, el orgullo, la vanagloria y hasta cierto punto cierta soberbia en la vida de Sansón. La enseñanza en nuestro liderazgo es que un líder debe controlar sus impulsos. La falta de dominio propio puede destruir nuestra misión delante de Dios. ¿Cuáles son esas consecuencias a la desobediencia? Al revelar el secreto de su fuerza, perdió poder y fue capturado. Ese fue el testimonio triste de Sansón. Pero ¿qué lección trae para tu vida como líder? La imprudencia y la falta de sabiduría puede arruinar la credibilidad y la influencia de los que estamos pastoreando, guiando o enseñando. En esta redención final, Sansón oró a Dios y derribó el templo filisteo, cumpliendo su misión en sacrificio. Él se tuvo que sacrificar. Así Dios lo permitió, porque la historia de Sansón es una advertencia a nuestras vidas. Incluso los líderes caídos pueden ser instrumentos de Dios si se arrepienten y confían en Él. La humildad y la obediencia
es la carencia más grande de Sansón. Este orgullo lo llevó a confiar en sí mismo más que en Dios. ¿Estás confiando en ti mismo o dependes para liderar de la influencia del Espíritu Santo a tu vida? Si hablamos de resiliencia y redención, aunque falló, su historia nos enseña que siempre hay oportunidad de volver a cumplir el propósito divino. Muchas veces he predicado del Dios de nuestra desfrustración. Es triste oír de la boca de muchos ministros que han abandonado el servicio, que han dejado el propósito de Dios. Y en ellos hay una culpa, en ellos hay una gran condenación porque abandonaron el llamado de Dios y se sienten como un piloto sin volar, como un maestro sin enseñar y como un médico sin ejercer su profesión. Pero si tú quieres volver a Dios y al propósito, arrepiéntete, conviértete y vuelve a hacer las primeras obras. Regresa a las sendas antiguas. Vuelve una vez más a enamorarte de Cristo. Regresa a su palabra. Pídele perdón, que Él te restaure. Apasionate de todo lo que es del cielo. Apasionate de lo que es espiritual y que trae novedad de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la aplicación moderna a estos liderazgos en las organizaciones? Porque hay muchos pastores, empresarios, hay muchos ministros que son académicos y mucha gente que es bivocacional, líderes que están en la iglesia pero que también son un gran referente en el mundo secular. En las organizaciones, un líder debe cuidar su vida personal tanto como su desempeño público, porque tenemos una nube de testigos que están observando cómo son los hijos de luz. En las comunidades, en las universidades, en los negocios personales, el liderazgo espiritual requiere disciplina, fidelidad y no solo inspiración. Tu testimonio, tu ejemplo, tu propio estilo de vida, tu matrimonio son un gran referente para poder mostrar, para poder modelar cómo son los ministros, los líderes, los servidores de Dios y cómo podemos ser luz e influencia para la vida de nuestros hijos. En nuestra vida personal, hablando de esta aplicación, a nuestra vida personal, porque la palabra es de aplicación muy individual, muy íntima, muy personal, tenemos que reconocer que las caídas no son el final, pero que la redención viene de Dios y que este aprendizaje debe de fortalecer nuestro liderazgo. Y Sansón es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Ora a Dios como oró Sansón. Él derribó el templo filisteo. Derriba esos altares que se han levantado en tu propia vida y tal vez en tu liderazgo. Regresa a la misión que Dios te ha llamado, a su propósito. Recuerda que aún los líderes caídos pueden ser instrumentos de Dios si se arrepienten y confían en el Señor. Sansón es una historia triste. Es una historia de la fidelidad de Dios, que Él concede las peticiones del corazón cuando clamamos a Él como clamó Ana por un hijo. Y Dios se lo concedió. Así como los padres de Sansón, en el anhelo de poder ser padres, Dios les da la oportunidad de ser hijos. Manoa y su esposa tuvieron el privilegio de ser escuchados, de poder tener a un hijo y un hijo varón que para la comunidad judía y toda esta cultura judeocristiana no es que sea machista, sino que representa
¿verdad? El varón representa algo especial delante de Dios como aquella influencia que puede perpetuar por generaciones. Así que oremos a Dios. Yo te invito a reflexionar sobre tu propio liderazgo y sobre tu propia vida. ¿Qué decisiones personales han estado afectando tu liderazgo? ¿Y cómo podemos recuperar lo que Dios nos ha dado? Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones. FM Cristo vive.